En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo los encamine hacia el amor de Dios Padre, les conceda la perseverancia de renovar su compromiso bautismal y que su amor misericordioso nos conceda instaurar el reino de Dios en medio de esta comunidad. Que el Señor esté con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos. Vamos a celebrar esta solemnidad de nuestro Señor Cristo Rey, Rey del universo, Rey de nuestra nación, Rey de toda la creación, pidiéndole que en verdad nos ayude para instaurar ese reino de los cielos en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra nación, que tengamos ese amor, que tengamos ese valor de responder a nuestros compromisos bautismales, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo también que somos frágiles. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados con toda humildad, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, por todos estos hijos tuyos, por todas sus intenciones, por todas sus familias, por sus hogares, por nuestra nación. Te pedimos también por el nuncio, por su eminencia,
Monseñor Joseph Spiteri, que en esta venida apostólica nos concedas que a través de la bendición de Cristo, Rey nuestro, de la bendición del Papa León y de la presencia del nuncio apostólico entre nosotros, crezca también la fe de tu Iglesia en nuestra diócesis. Nos unimos a la misa que preside el nuncio el día de hoy aquí en nuestra diócesis. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, Dios unge a David como rey de todas las tribus de Israel y anuncia a Jesús que será rey de todas las naciones. En la segunda lectura, San Pablo alaba a Cristo, porque con su muerte y resurrección nos liberó del poder, del pecado y nos llevó a su reino. En el Evangelio reconocemos a Cristo como Rey, sobre todo en la cruz, donde muestra el verdadero sentido de su reino, amor y entrega total por nosotros. Escuchemos con atención las lecturas. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre, ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así que pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto de presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz sea contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vamos con alegría al encuentro del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas
y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y porque Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega y el reino de nuestro Padre David. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Y hoy venimos a la casa del Señor y estamos aquí, como dice el Salmo. Y el Señor, en su infinita misericordia, nos dice: la paz sea con ustedes. Ese reino es el que tenemos que buscar, hermanos.
un reino de paz, no un reino de violencia, no un reino de abusos, no un reino de fraudes, no un reino de muerte, sino el reino de Dios, un reino de paz. Y damos gracias a Dios que nos ha hecho capaces de participar en la herencia de ese reino, un reino de luz, reino de su Hijo amado, por cuya sangre, dice San Pablo, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, la reconciliación, la paz. Pero necesitamos, hermanos, que ese reino de Dios llegue hasta lo más recóndito de los lugares, comenzando por nuestro corazón. Cuando nosotros festejamos esta fiesta, es con mucha frecuencia que se diga, si no es que siempre, que se diga viva Cristo Rey. Y no es una exclamación simplemente como cuando uno dice viva México y todo el mundo respondemos viva, ¿no? Viva Cristo Rey es una oración, es una jaculatoria, y al grito de viva Cristo Rey nosotros respondemos en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra patria. Ahí es donde inicia el proceso, esa presencia de Dios que habiendo creado todas las cosas las hizo para Él, y antes de Él no existe nada. Él es el Creador, Él es el Salvador, y Él se encarna para participarnos de ese reino. Un reino de paz, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de bondad. Hoy celebramos precisamente ese reino y nosotros vamos de regreso otra vez a ese reino, el reino de los cielos. En ese caminar vamos todos unidos como peregrinos de esperanza, decía el Papa Francisco, y nos lo ha repetido ahora el Papa León, y lo volvió a traer nuevamente a colación ayer el nuncio apostólico en la reunión que tuvimos en la Iglesia de Cristo Resucitado. Esa reunión que tuvo con los laicos, con los sacerdotes, nos hablaba de ese mensaje que invita el Papa León, y no solamente él, sino ya desde antes otros papas lo han mencionado, a la unidad y a la paz. En esa comunión, en esa unidad, es que formamos la Iglesia, una sola Iglesia, no una Iglesia dividida, no una Iglesia llevada por caprichos, no una Iglesia donde a veces sigo a Cristo y a veces no, a veces es mi rey y a veces hago de mi rey el dinero, los placeres o los pecados o los vicios o al demonio, sino que en verdad reine Cristo, llevándolo en los corazones, en la vida cotidiana, en la vida diaria, en las luces y sombras que vivimos, en las alegrías y en los desafíos. Que Cristo viva en medio de nosotros implica que debemos acoger su palabra y luego vivirla y compartirla con los demás. Y eso donde inicia, repito, en casa, con los más pequeñines, con los niños de la catequesis, pero no se debe de hacer solo durante la catequesis, se tiene que hacer en cada momento y en cada lugar, y esa es responsabilidad de los padres, de las madres de familia, de los abuelitos, de los tíos, pero también de la comunidad. Todos y cada uno de ustedes, hermanos, han sido bautizados, y por el hecho de ser bautizados, incorporados a Cristo, son príncipes y princesas, hijas e hijos amadísimos de Dios, y por eso el Señor nos invita a compartir su reino. Ese reino que habíamos perdido, el Señor ha bajado, se ha encarnado, ha dado su vida por nosotros, derramó sangre y agua, y dejándonos los sacramentos, nos abre otra vez el reino de los cielos. Y nos dice, el que quiera ir en pos de mí, vaya, pero las puertas, la entrada es angosta, es estrecha, es libre de las situaciones del mundo, del pecado, de la muerte. Es seguir a Cristo como única verdad y vida. Y eso es lo que a nosotros se nos invitó, pero la gran mayoría de los que estamos aquí,
No solamente estamos bautizados, estamos confirmados. ¿Y qué confirmaron ustedes el bendito día que el señor obispo los cacheteó? Que iban a defender ese reino con su vida. Ese reino que tiene que reinar en primer lugar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, que tiene que reinar en nuestros hogares y que por lo tanto tiene que haber en esas casas amor, acogida, justicia, paz, reconciliación, escucha mutua, porque de lo contrario, si no hay respeto y no hacemos crecer la dignidad de esos hijos e hijas de Dios, Cristo no está reinando en ese hogar. Nos quejamos de que allá afuera hay un montón de problemas y que si el gobierno y que si las iglesias y que si no sé qué. Yo te pregunto algo más básico. En tu casa, en tu realidad, en tu día a día, ¿tú haces que Cristo reine en tu corazón y en tu casa, sí o no? Si la respuesta es sí, bendito y alabado sea el Señor. Si compartes con toda tu familia los momentos de oración, si compartes la palabra del Señor, si la acoges y la haces propia y la vives todos los días, bendito sea el Señor. Pero si no lo estás haciendo, pues hermanos, por ahí debemos de comenzar. Que viva Cristo Rey en mi corazón. Que viva Cristo Rey en mi casa, en mi familia. Porque de lo contrario, ¿cómo esperamos que viva Cristo Rey en nuestra nación y en nuestra patria si hacemos las cosas todas chuecas? No es simplemente algo ahí etéreo, volátil, quién sabe en qué nube, que venga Cristo Rey, no. Cuando rezamos el Padre Nuestro le pedimos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Quién tiene que hacer esa voluntad? Nosotros. Él ya hace su voluntad. En el reino de los cielos ya se hace su voluntad. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer la voluntad? En la tierra como en el cielo. Así como en el cielo ya se hace, que nosotros entonces instauremos ese reino aquí en la tierra. Y eso es lo que le venimos a pedir el día de hoy, pero que tenemos que hacer también nosotros ese firme propósito de acoger, de escuchar su palabra y de dejarnos acompañar por Dios y por la Iglesia y acompañar nosotros a los demás. Ayer Monseñor Spiteri nos decía esta importancia justamente de ser testigos y ser faros, sobre todo los jóvenes. Hoy tenemos muchos jóvenes que están ansiosos realmente de encontrarse con Dios, de hacer bien las cosas, pero que tantas veces no los acompañamos, no los escuchamos. Y hay otros jóvenes que lo están haciendo, pero que también cuando sí han encontrado al Señor y comienzan a difundirlo, se topan con otra gran mayoría de jóvenes que no lo conocen, que no lo escuchan, que no quieren atorarle, que lo critican, así como criticaron a nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres el Rey, demuéstralo. Si tú eres hija o hijo de Dios, a ver, ahí te va una prueba y otra prueba y otra prueba. Y nos sentimos a veces agobiados. Pero nos sentimos agobiados, hermanos, también porque nos hace falta oración, nos hace falta fe, nos hace falta vivir el amor de Cristo desde nuestras familias, para llenarnos de esa paz, para poder comunicarla a los demás. Un reino que se nos ha confiado, pero un reino santo que es de nuestro Señor y que necesitamos la Eucaristía y necesitamos los sacramentos y necesitamos la oración y necesitamos la unidad de la Iglesia, la unidad de los apostolados, la unidad de las familias, la unidad dentro de esas familias. En esa unidad, entonces, es construir con esperanza, con fe, con caridad, esa paz y ese reino. Nuestro Señor es Rey de lo espiritual.
es Rey de nuestras almas, es Rey de nuestros corazones, es Rey del reino de los cielos, es Rey de los ángeles y de los santos. Sí, esa es una imagen muy bonita de Dios, pero aunque es una realidad y a veces nos parece solo como muy bonita, muy romántica, muy de cuento de hadas, nuestro Señor también es Rey de todo lo temporal, es Rey de todas las cosas, visibles e invisibles, es Rey de las naciones, pero nos pide que nosotros también participemos en la instauración de ese reino. Entonces, que santifiquemos las cosas, que busquemos el bien, que compartamos las cosas, compartir en casa, compartir con nuestros hermanos, compartir con el cónyuge, ¿no? A veces, ¿cuántas veces he oído divisiones, pleitos en medio de los matrimonios porque no saben compartir, porque se dejan llevar por el egoísmo, porque se dejan llevar por las cosas materiales, porque no saben amar, porque en ese amor está compartir con el otro. Y unas veces comparte uno y otras veces comparte el otro. En ese compartir, comparten con los hijos, comparten con los abuelitos su tiempo, su amor, su sonrisa, sus escuchas, su cuidado. Y no nada más egoísmo y egoísmo y egoísmo y mi mugroso celular y yo y yo y yo y los demás ¿qué? Y claro, por eso nos vamos vaciando de Dios, nos vamos vaciando del amor, nos vamos llenando de egoísmo y somos tristes y somos rencorosos y somos agresivos y violentamos a la familia y corrompemos a la sociedad. Viva Cristo Rey es una arenga, una invitación, es un grito de guerra, dice una canción. Viva Cristo Rey. Ese grito de guerra es una guerra contra el pecado, es una guerra contra el egoísmo, es una guerra contra todas aquellas acciones, palabras, pensamientos que nos separan del amor de Dios. Cuando en las escuelas, cuando en los grupos yo estoy buleando, maltratando, fastidiando al prójimo, Cristo no reina en tu corazón. ¿Quién sabe quién rayos lo está haciendo? Pero Cristo no. Cuando no comparto, cuando soy egoísta, cuando soy soberbio, cuando me lleno de orgullo, Cristo no reina en tu corazón. Cuando soy mentiroso, cuando hago fraudes, cuando soy chismoso, Cristo no reina en tu corazón. Cuando me dejo llevar por la lujuria, cuando no me importa realmente santificar mi relación, mi matrimonio, cuando hago un montón de tonterías o me meto a hacer cosas que no debo, cuando ya tengo un compromiso con Dios, con mi familia, Cristo no reina en tu corazón. Hoy, hermanos, no es solamente venir con un espíritu bonito de niños a decir viva Cristo Rey, sino con un espíritu lleno de fe, de esperanza, maduro, que diga viva Cristo Rey, pero con todo lo que eso implica. Que Cristo reine en tu corazón, que hagas que Cristo reine en tu familia, con paciencia, con escucha, acogiendo, pero en un modo maduro, y que Cristo viva en ese reino temporal en nuestras instituciones, en las empresas, en los colegios, en el gobierno. ¿Y cómo rayos vamos a hacer eso? Evangelizándonos unos a otros, pidiéndole a Dios unos por otros, metiendo los valores que el Señor nos pide en mi corazón, en mi casa, en mi nación, en mi patria, en el Estado, en el gobierno, en las escuelas, en las empresas, en las calles, en los deportivos. Y entonces estaremos haciendo que el Cristo reine y metiendo el reino de los cielos aquí que dice nuestro Señor. El reino de los cielos ya está entre ustedes, está en ustedes. Entonces que podamos alcanzar ese reino de los cielos, el eterno,
al cual vamos como peregrinos de esperanza. Quien conoce y vive cada día ese mensaje se aleja de los conflictos, de las mentiras, de las envidias, de las amarguras de la vida. Porque yo veo a mis hijos crecer sana y santamente, porque yo acompaño y me dejo acompañar por mi cónyuge para vivir sana y santamente, porque yo ayudo a mis compañeros de la escuela, del trabajo, del deporte, de los grupos, de los apostolados, a vivir sana y santamente. ¿Cuántas heridas sanarían? ¿Cuántos rencores y violencia desaparecerían? ¿Cuántos niños, ancianos, mujeres, hombres que son vulnerados, desamparados, migrantes, gente indigente, situaciones de violencia, desaparecidos? Todas esas cosas, ¿cuánto disminuirían o incluso desaparecerían si Cristo reinara en México? Si Cristo reinara en el mundo entero. Pero si Cristo reina en tu familia y en tu corazón, si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Cada uno de ustedes, cada uno de sus hogares allá afuera, son luz de fe y de esperanza en medio de una gran obscuridad. Y a eso nos llama nuestro Señor, que el Espíritu Santo, que esa veladora, ese cirio que recibieron en el bautizo, en la primera comunión, en la confirmación, brille porque Cristo reina en nuestra comunidad. Corrijamos nuestros errores, hermanos, venciendo el mal con el bien, desde las familias, desde las escuelas, desde las instituciones, con la oración, con la evangelización, denunciando el mal, haciendo el bien, haciendo las cosas de tal manera que ese reino en verdad de manos de María Santísima, Reina de la Paz, Madre del Rey de Reyes, nos ayude y nos lleve justamente a vivir ese amor, a vivir ese amor. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria, conserva nuestra fe. Pidámosle a ella que nos ayude en esta misión y que podamos realmente decir de todo corazón: viva Cristo Rey en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Que así sea. Nos ponemos de pie para hacer la profesión de fe y decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos llenos de confianza nuestras súplicas a Cristo, Supremo Señor de la vida y de la muerte, y Rey de todas las criaturas del cielo y de la tierra. Oremos diciendo: Rey de las naciones, escúchanos. Para que los apóstoles y fieles de la Iglesia se esfuercen con celo en reconciliar al universo de Dios,
y en pacificar por la sangre de la cruz de Jesucristo a todas las criaturas. Roguemos al Señor para que la semilla evangélica, escondida en las diversas religiones y culturas, germine y se manifieste, y todos los hombres reconozcan con gozo que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Roguemos al Señor Rey de las naciones, escúchanos. para que quienes viven abajo del dominio de la ignorancia, el pecado o el sufrimiento, sean trasladados al reino de Cristo y encuentren el fin de sus penas. Roguemos al Señor Rey de las naciones, escúchanos. para que los que hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Señor, Supremo del universo, a quien están destinadas todas las cosas, participemos también un día en la herencia del pueblo santo, en el reino de la luz. Roguemos al Señor Rey de las naciones, escúchanos. Pidámosle también a nuestro Señor, porque reine realmente en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra diócesis y en nuestra nación, y que nos conceda realmente esa unidad y esa paz. Roguemos al Señor, Rey de las naciones, escúchanos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo. Sácanos del dominio de las tinieblas y fortalece nuestras débiles voluntades, para que sigamos las huellas de tu Hijo y como Él demos la propia vida en bien de los demás y compartamos con ellos el reino de Cristo en el paraíso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos el sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo, como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumar el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío,
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Pedro Pablo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos amadísimos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno que entres en el cuerpo de Cristo nos guarde por la vida eterna. Antífona de la comunión. En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su pueblo la bendición de la paz. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo,
podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Algunos avisos, hermanos, recordarles, está en la página de la diócesis la plática o conferencia que Monseñor Joseph Spiteri nos dio el día de ayer, que vale la pena darse un tiempo y revisarlas. La plática, Monseñor es una persona muy sencilla, verdad, es un hombre de Dios, y en este encuentro que tuvo con los laicos le hicieron preguntas muy importantes sobre los jóvenes, sobre los matrimonios, sobre la situación general que estamos viviendo, y dio pautas muy claras de lo que decían pues los santos padres de la Iglesia, los papas, el Papa Francisco, que es con quien comenzó a trabajar Monseñor Joseph, y el Papa León. Entonces, criterios que debemos de abrazar, conocer, y no nada más ir por ahí diciendo pues que somos iglesia, pero pues quién sabe de qué iglesia, ¿no? Porque ni conocemos lo que dice el Papa, ni conocemos lo que dice la Conferencia Episcopal, ni nos ocupamos a veces de tener más conocimiento de las Sagradas Escrituras, del magisterio de la Iglesia, del catecismo. Entonces, hagamos realmente presente a Cristo en nuestros hogares y en nuestra nación. También el día 30 de diciembre, primer domingo de Adviento, se les invita a aquellas familias que gusten traer sus coronas de Adviento, que vayan a poner sus coronas en casa, pues para que se les bendiga al final de la misa y se pueda prender la primera vela también pues con la corona de Adviento parroquial. También les recordamos que el sábado, próximo sábado, es el encuentro mariano. Para los que quieran participar, hay un QR que tienen que bajar y ahí viene la venta de boletos, o ahí viene la solicitud o el apartado de los boletos, para que no vaya a ser que algunos quieran llegar directamente allá y resulte que no hay boletos. Por lo regular no ocurre, pero siempre es mejor prevenir, y además así les ayudamos a los organizadores a que prevean pues la cantidad de cosas que se requieren para poderles brindarles también a ustedes asistencia y atención. Allá estaremos los padres confesando, y allá se tendrá también una hora eucarística y todas las conferencias que se dan, recordando que si se confiesan, si comulgan en la misa y ofrecen, ya sea por la salvación de ustedes, por las almas del purgatorio, pidiendo por las intenciones del Papa, este evento goza de indulgencia plenaria. Entonces, para que pues también aprovechen esas bendiciones de Dios que nos da a través de su iglesia. Le voy a pedir a la familia Camacho Pérez si le puede entregar la familia Pat Batún la cruz vocacional. También se les invita a la salida, van a estar los apostolados vendiendo antojitos para que puedan llevar también a casa a quien guste. El Señor esté con ustedes.
que Jesucristo nuestro Señor, Rey de Reyes, Rey del universo, y Dios y nuestro Padre, que nos ha amado con la fuerza del Espíritu Santo, nos concede el consuelo eterno y la felicidad, la feliz esperanza, que conforte sus corazones y los disponga a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Amén. Que el Dios de la paz los santifique totalmente y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor, al único maestro, y lo hizo Rey del universo, nuestro Señor Jesucristo, en virtud de la sangre de la alianza eterna, los haga perfectos en todo bien, para que cumplan su voluntad, realizando en ustedes lo que es de su agrado. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que la alegría de nuestro Señor sea nuestra fortaleza, podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Viva Cristo Rey, en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Viva Cristo Rey, en mi corazón, en mi casa y en mi patria. ¡Viva Cristo Rey! En mi corazón. Okay.